poderes psíquicos pueden llegar a la verdad. Obviamente, el psiquismo inferior solo sirve para atarnos más y más a esta maquinaria horrorosa de la relatividad. Nosotros necesitamos llegar a la parte más alta del ser, y no es posible esto si nos entretuviéramos con el psiquismo inferior. Es necesario entender, mis queridos amigos, que las facultades más nobles del ser solamente pueden despertar en nosotros con la destrucción del mí mismo, del ego, es decir, pasando por la aniquilación budista. Hay una facultad conocida como intuición. La intuición tiene distintos grados, pero la forma de intuición más elevada solo es la del tipo llamado prajña paramita, que es la facultad que nos permitirá llegar algún día a experimentar, mediante la conciencia despierta, eso que no es del tiempo, de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que en el oriente se llama talidad, más allá del vacío iluminador, pero quien quiera llegar al despertar del grado más elevado de la intuición prajña paramita, necesitará del despertar total de la conciencia. Solo así lo logrará. Así que no se desdeñe eliminar los defectos psicológicos, que no se les mire como cuestión meramente de mentecatos, que no se crea que es algo meramente sectario de tipo pseudo-religioso o pietista. Que se entienda, de una vez y para siempre, que esto de la eliminación de agregados psíquicos pertenece a la ciencia de la conciencia. Que entienda, de una vez y para siempre, que es lo más importante. Porque mientras la conciencia esté embutida entre el ego, entre los defectos, entre el odio, entre la ira, entre la envidia, entre los celos, etc., el despertar de la conciencia será algo más que imposible. Hay una tendencia, siempre general, a subestimar esto de la eliminación de los defectos. Muchos de los que vienen a nuestras filas estudian el esoterismo gnóstico, pero subestiman, totalmente, la cuestión de la eliminación de los defectos psicológicos. Les duele como a pseudo-religiosidad, como a cuestión cansona escuchada desde la infancia. No saben entender, realmente, lo que es la ciencia de la conciencia. Amigos, no estoy invitándolos a santificaciones ni a puritanismos de ninguna especie. Estoy únicamente indicándoles el camino de la muerte mística, el camino de la aniquilación budista y de la gran realidad. Amigos, en verdad quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que ni los materialistas ni los espiritualistas, ninguno de estos dos polos de la sustancia única, pueden darnos la experiencia de lo real. Ha llegado la hora de autoexplorarnos, de autoconocernos, para poder saber quiénes somos, romper cadenas y dar el gran salto en el vacío iluminador. Paz inverencial, aplausos, dígales si alguno quiere preguntar algo. Presentador. El maestro está dispuesto a responder algunas preguntas de las que todos ustedes tengan en mente, con relación a la plática que acaba de dirigirnos. Maestro. Bueno, si alguno tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. De estudiante. Maestro, no sé si entendí bien, que tampoco quisiera tomar como crítica al materialismo y a la religión, sino como una observación, porque en ningún momento decir nada malintencionado, la humanidad necesitaría caminar, estimaría yo, en dos pies. Aclaro mi pregunta. Porque siento yo que no sabemos apreciar esos dos aspectos y que sí será necesario, pues, encontrar la verticalidad, caminando en esos dos pies, precisamente, ni a un extremo ni al otro. No sé usted ha comprendido mi pregunta, maestro. Me alegra mucho esta pregunta, está bastante interesante. Indudablemente la escuela materialista con su dialéctica, pues, investiga en el campo de la física, de la química, en la biología, etcétera, etcétera, y obviamente, rinde culto, pues, al dios materia. No quiero decir que sus conclusiones todas sean inútiles, porque eso sería absurdo. Tenemos aviones en los que podemos volar, tenemos automóviles para transportarnos, tenemos ciencia médica, etc., y esto no se puede tampoco desdeñar, porque nos presta servicios en alguna forma y de alguna manera. En cuanto al terreno espiritualista, pues, obviamente que existen muchas sectas, escuelas, religiones. Algunas de ellas, indudablemente, han entregado las enseñanzas de los grandes maestros, de los grandes iluminados. Pero en realidad de verdad, aunque son útiles todas las religiones para bien de los pueblos, no quiere decir esto que puedan entregarnos la liberación, no. Los espiritualistas, los religiosos, los místicos, tampoco han experimentado en sus sectas eso que es la gran realidad, a excepción de sus fundadores y de los discípulos más selectos. Así pues, ni los de la derecha, ni los de la izquierda pueden salvarnos. Porque repito, espiritualismo y materialismo son los dos polos de esa sustancia que la han denominado materia. Esa es una sustancia homogénea, en sí misma contiene a los dos polos. Esos dos polos son propiedad de esa sustancia, que algunas gentes se parcializan con la corriente de izquierda y estudian el materialismo dialéctico, que otras se parcializan con la corriente derecha y estudian la parte espiritual o polo positivo de la materia. Pero ni el polo positivo, ni el negativo nos pueden conducir a la gran realidad. Necesitamos resolver el problema de las antítesis mediante la síntesis.
La síntesis nos lleva a comprender que esa sustancia llamada materia, en sus orígenes, es homogénea, purísima, virginal, divinal, que antes de cristalizar en la forma en que actualmente existe, durmió entre el casos como un germen, conteniendo, en sí, todas las posibilidades. Pero que a través del tiempo surgió a la existencia, que se bipolarizó en tendencias opuestas, hasta ser lo que actualmente es. El polo positivo se necesita, el negativo se necesita, porque son los dos polos de esa sustancia. Pero, repito, la solución de la lucha entre los opuestos está dando el salto a la síntesis y comprendiendo que solo un monismo trascendente y trascendental puede llevarnos a la comprensión de lo que es la gran realidad. He dicho que ni el polo negativo por sí solo podría llevarnos a la liberación, ni el positivo, aunque sean útiles en la manifestación. No he atacado a ninguno de los dos polos, subrayo, únicamente los he mostrado como son y aclaro que mediante el salto vertical llegamos a la síntesis. Ese es un monismo trascendental que nos lleva a llegar a comprender que en última síntesis, la materia es una sustancia imperecedera, eterna, divinal, virginal, purísima. ¿Eso es todo? ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro, ¿por qué es necesario que seamos muchos los llamados y pocos los escogidos, dentro de la hecatombe que se avecina? Maestro. Bueno, realmente existe la ley de la selección natural. Hay aves, por ejemplo, que nacen, y al poco tiempo de nacer tienen que emigrar a otras latitudes. Y muchas no resisten semejante viaje y perecen. También es muy cierto que de muchos peces que nacen no todos sobreviven. Cierta cantidad muere antes de haberse desarrollado. Es la ley de selección del más fuerte, que es una ley natural. Existimos muchos millones de personas sobre la faz de la Tierra, unos afiliados a las escuelas de derecha, otros las de izquierda, pero verdaderamente son pocos los seres humanos que se han resuelto a trabajar, a marchar por el camino del centro, por el camino revolucionario interior. Son muy pocos los que se han resuelto a abandonar las escuelas de extrema derecha y de extrema izquierda, para autoexplorarse a sí mismo, para autoconocerse, para transformarse. Por ese motivo, no todos logran, pues, salvarse del gran cataclismo que se avecina. No todos logran ser selectos, no todos sirven para la conquista de la gran realidad. Eso es todo. A ver, toma la palabra, estudiante. ¿Cómo se le podría llamar a una persona que no es ni está de parte del materialismo, ni de parte del espiritualismo? Maestro. Bueno, si no se ha propuesto esa persona autoexplorarse a sí misma, se le podría denominar tibia. Y ya sobre eso, el Cristo habló claramente en Evangelio diciendo: sed fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso es todo. Todo el que quiera preguntar, puede preguntar, y el que quiera refutar, pues que refute de una vez. Aquí hay libertad de palabra para todos, aquí no se prohíbe la libertad de palabra a nadie. Estudiante. ¿Me permite una pregunta, maestro? Claro está que sí, mi amigo. Estudiante. Bueno, maestro, hace aproximadamente un año, en una plática en Europa, decía yo que estimaba que la humanidad estaba viviendo las últimas etapas de una crisis de sensualidad y que la única forma de salirnos de esa crisis era una nueva síntesis de fe y de sensaciones. La pregunta mía es la siguiente. Si estima usted que en el gnosticismo, que estoy incursionando apenas en él, se pueden encontrar esa síntesis de fe y de sensaciones? Maestro. Amigo, con el mayor gusto, daré respuesta a esta interesante pregunta. El mundo entero, en realidad de verdad, como usted lo dice, se halla ese estado de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Eso es verdad. Ahora bien, en cuanto a la gnosis se refiere, quiero decirle en forma enfática que gnosis es conocimiento, sabiduría. Por medio de la sabiduría podemos nosotros orientarnos. Aquí tendrán ustedes fe, sí, pero fe consciente, no la fe del carbonero, sino la fe consciente. Aquí tendrán ustedes algo más que simples sensaciones, experiencias vividas de lo real. Se les entregará sistemas precisos de meditación para la experiencia. Preguntas para la revista Abraxas. Estudiante. Para Abraxas Internacional, entrevistamos al venerable maestro Samael, haciéndole las siguientes preguntas. Venerable maestro, ¿qué planes tiene hoy el movimiento gnóstico aquí en la República Mexicana? Maestro. A las 2 de la tarde, habremos de hablar por televisión a través del Canal 4. Por la noche, a las 8 de la noche, tendremos una nueva conferencia en el auditorio de la Galería Municipal de Guadalajara. Es el auditorio de la cultura. Así pues, la labor que tenemos hoy resulta intensiva. Estas conferencias en Guadalajara, en forma pública, tendrán que atraer millares de personas a las filas del movimiento gnóstico cristiano universal. Nos hemos propuesto hacer una gran labor intensiva en todo el país. Muy especialmente ahora, tenemos que trabajar con proyecciones hacia el norte. En todo el norte de México habrá de florecer la gnosis.
En todo el norte de México habrá de hacerse una gran revolución espiritual. Obviamente, en el norte de México se hacen las grandes revoluciones, por eso es que nosotros tenemos que trabajar en el norte de México con suma intensidad. De estudiante, ¿qué ciudades especialmente, venerable maestro, trabajaremos inmediatamente? Maestro, por de pronto, después de Guadalajara, continuaremos nosotros con San Luis Potosí. Allí ya se nos aguarda. Hay mucha propaganda en la prensa, hasta la Coca-Cola va a hacer allí propaganda, etc. Nos han dado, para la labor gnóstica, durante 3 días, la Sala de la Cultura. Obviamente, entiendo que este Centro Cultural de San Luis Potosí será muy benéfico para nuestra labor. De estudiante, ¿para cuándo será el comienzo en Europa? Maestro, en la década entrante tendremos que laborar en Europa. Entonces la gnosis habrá de resplandecer en todos los países europeos. Pienso que por allá, después del 83 o del 84 o del 85 o poco más, poco menos, habremos de viajar al viejo mundo, con el propósito de hacer la revolución espiritual en todo el continente europeo. Junto con nosotros estará el maestro K.H. Kogoto Omi, vendrá desde el Tíbet hacia Londres. Con él trabajaré en estrecha colaboración para que el movimiento gnóstico cristiano universal pueda resplandecer en todos y cada uno de los países de Europa. De estudiante, venerable maestro, ¿el año 2500 será definitivo para el planeta Tierra? Maestro, el 2500 es simbólico. Si sumamos el 2 con el 5, nos da 7. Esto nos recuerda el 7º sello del Apocalipsis de San Juan. La humanidad ha rasgado 6 sellos, falta que rasgue el 7º sello. Empero, el día y la hora nadie la sabe, sino el Padre, así está escrito y así será. En todo caso, lo que sí puedo asegurarles es que el cataclismo final está más cerca de lo que la gente piensa. De estudiante, para el estudiantado gnóstico de la República de Colombia, ¿hay algo nuevo que decirles, venerable maestro? De estudiante, maestro, quisiera que nos cuente algo sobre cómo es el 3% que tiene uno al nacer, porque algunos autores dicen que es un 3% de esencia todavía, que digamos es un embrión de esencia pura que va creciendo a medida que se va alimentando la personalidad. ¿Cómo es esa esencia? ¿Cómo nace y cómo se desarrolla? Maestro. Bueno, ante todo, partamos de dónde viene la esencia. ¿Viene de dónde? Posiblemente venga ella de la galaxia. Yo digo que viene de más allá de la galaxia. En eso hay muchos conceptos, en todo caso, para mí, la esencia viene de las estrellas del firmamento. Normalmente, se dice que viene desde del infinito, por lo menos desde este infinito que conocemos. Desciende a la galaxia, de la galaxia pasa, pues, al sol que nos ilumina, del sol que nos ilumina viene, pues, hasta los planetas, de los planetas viene a la Tierra. Bueno, y hasta se puede hablar en el lenguaje de la música, ¿no? Yo siempre he pensado que hay varios infinitos. El infinito de Einstein, para mí, es un infinito. Dijo Einstein. El infinito tiende a un límite. Eso es cierto, la capacidad ablativa ha degenerado espantosamente. Ciertamente, el vocabulario que se está usando en forma colectiva resulta demasiado pobre, muy pobre. Aún los mismos escritores modernos ya no poseen un vocabulario muy rico en sus libros, sino pobre. Normalmente, hoy en día se podrían usar 7 vocales. La M y la S también son vocales. De estudiante. Maestro. La M. M, 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 M. La S. S, 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 S. Son vocales. Hay tantas cosas, es como, por ejemplo, actualmente, de todos los fenómenos de la naturaleza que se suceden a nuestro derredor, tan solo es percibida una millonésima parte. Parece increíble, no me estoy refiriendo a fenómenos metafísicos, sino físicos, y que solamente una millonésima parte sea lo que se percibe, indica eso el estado de conciencia tan dormida en que se encuentra la humanidad. Estudiante. Ya no tienen ni el 3%, maestro. Yo he notado, por ejemplo, entre los fenómenos de la naturaleza, cosas que algunas veces las he comentado con algunos y he resuelto no volverlas a comentar. No las entienden. Por ejemplo, yo conocí, personalmente al mariscal de Gaulle, al general de Gaulle, general francés, durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre joven, estaba joven cuando se levantó contra Hitler, no estuvo de acuerdo con el mariscal Pétain. El mariscal Pétain le hizo el juego a Hitler. Y sí, el mariscal Pétain consiguió pues que el Führer no invadiera a la totalidad de Francia. El mariscal Pétain, no teniendo capacidad de resistencia suficiente como para poder derrotar a las fuerzas germanas, resolvió hacerle el jueguito político ahí, ¿no? De estudiante. Para evitar que bombardeara París. Maestro. Para evitar que bombardeara a París y acabara de destruir toda Francia, por cierto que le pagaron mal al mariscal Pétain. Al fin lo sentenciaron a prisión perpetua.
Ya desencarnó el mariscal Pétain, pero, bueno, lo que sí quiero decir es que lo conocí joven, tan joven como podría estar yo.